A la dama de los cometas, Caroline Herschel. Si ustedes conocen un astrónomo que se llama Herschel es porque era su hermano mayor, pero su hermano la, se la llevó de asistente y ella aprendió a hacer telescopios y fue la primera mujer que descubrió un cometa y luego se puso a descubrir cometas como loca. Y tiene una vida excepcional y maravillosa, Caroline Herschel, que es la primera científica profesional de la historia. Es decir, la primera mujer a la que un rey le dio un sueldo de estos que daban los reyes, un emolumento, por ser astrónoma, por su trabajo de astrónoma. Esto a mí me parece extraordinario. Es una mujer singular, me gusta mucho, es de las que soy fan, es de mis favoritas del mundo de la ciencia, y además bailaba muy bien. Ah, sí, los científicos bailan y luego andan en shorts y juegan tenis y se van a la playa y todo eso. Pero hay gente que nos da la impresión de que viven en una cajita y lo sacan, ¿no? Entonces, a los músicos los sacas de su cajita, hacen su show y los vuelves a meter en su cajita. No tienen vida normal, ¿no? Pero los científicos deben ser personas que se levantan, hacen ciencia, comen, siguen haciendo ciencia, se duermen y luego cuando despiertan pues siguen haciendo ciencia, ¿no? Ah, no, pero es que les gusta el fútbol no, ¿cómo? No, eso no es serio. No es la seriedad de un científico. Uy, les gusta el cine y el circo. Van al circo muy encantados. De veras, a muchas personas las vemos como si vivieran en una cajita. Entonces estamos hablando de la primera científica profesional, la dama de los cometas, la descubridora de cometas en grandes cantidades, la primera científica profesional, pero bailaba y cantaba, según nos dicen, y según nos vamos a enterar ahora al escuchar durante los próximos 8 minutos la historia de la señora Caroline Herschel. Volvemos. La mujer a la que se puede considerar como la primera científica profesional podía haber pasado sus días como una simple sirvienta en Hannover. El destino de la mujer alemana en el siglo XVIII, y para el caso en prácticamente todo el mundo, era el matrimonio, con el atenuante apenas de que, a diferencia de lo que había pasado en el siglo anterior, ella podía opinar acerca de su futuro marido y no era siempre objeto de matrimonios convenidos por sus padres sin más. Las mujeres empezaban a tener las posibilidades de ganarse la vida no solo como criadas o prostitutas. El arte, la literatura, la costura, la enfermería y la industria textil eran espacios donde podían gozar de cierta independencia. Y las convulsiones de la Ilustración, que marcaría la segunda mitad del siglo, traerían cambios irreversibles. Caroline Lucrecia Herschel, nacida al mediar el siglo el 16 de marzo de 1750 en Hannover, no tenía perspectivas demasiado halagüeñas. Como parte de la clase trabajadora, hija de un jardinero y músico y de una mujer muy tradicionalista, sufrió una infancia de enfermedades. La viruela le dejó cicatrices en las mejillas y una leve deformación en un ojo, y también padeció tifus a los 10 años, por lo que nunca superó la estatura de 1,30 m. Sus posibilidades de casarse eran, pues, escasa. Su suerte tomó primero la forma de su padre, empeñado en darles a sus hijos una educación amplia. Eran 4 varones y 6 mujeres, y la educación de estas últimas enfrentó la oposición de su madre, tradicionalista y adusta, y que en el caso de Caroline consideraba más práctica convertirla en su criada, mientras Isaac el padre la educaba casi a escondidas. El destino que parecía esperarle cambió cuando su hermano William dejó llevarla consigo a Bath, Inglaterra, donde tenía una buena posición como organista y director de orquesta. La llevó, sí, como sirvienta, pero además le enseñó inglés, matemáticas y música. Caroline pronto se reveló como una soprano de gran calidad que realizó un buen número de presentaciones ante el público con su hermano como director de orquesta. William Herschel era mucho más que un músico. Siguiendo los variados intereses de su padre, que había experimentado una gran fascinación por el cielo, fue interesándose cada vez más en la astronomía, y Caroline empezó el camino de la ciencia con él, trabajando como su asistente, puliendo los espejos con los que su hermano construiría su primer telescopio. William Herschel descubrió el planeta Urano en 1871 y pronto fue nombrado Caballero del Reino y Astrónomo Real por el rey Jorge III. Dedicado ya totalmente a la astronomía, William empezó una serie de observaciones de todo el cielo a través de su telescopio, que registraba cuidadosamente Caroline, para después llevar a cabo los cálculos matemáticos que convertían las observaciones en datos precisos. Esas observaciones dieron como fruto el descubrimiento de más de 2.500 grupos de estrellas y nebulosas que hoy sabemos que son otras galaxias. Caroline también empezó a hacer sus propias observaciones astronómicas con un telescopio que le regaló su hermano, y el 26 de febrero de 1783
hizo su primer descubrimiento astronómico, un grupo de estrellas que hoy se conoce como NGC 2360. A ese acontecimiento seguiría el descubrimiento de 14 nuevas nebulosas. Solo 3 años después, y ya como astrónoma por derecho propio, Caroline identificó un objeto que se movía lentamente por el cielo. Era el 1 de agosto de 1786 y Caroline informó a otros astrónomos para que observaran el objeto que ella había hallado, un cometa, el primero descubierto por una mujer, denominado C1786P1, o mucho más poéticamente, el cometa de la primera dama. Poco después también descubriría otra nebulosa, la NGC 205, galaxia compañera de nuestra más cercana vecina cósmica, la galaxia de Andrómeda. Sus logros no pasaron desapercibidos y al año siguiente, en 1787, el rey Jorge III empleó formalmente a Caroline Herschel como asistente de su hermano, el hecho que la convirtió en la primera mujer que recibió un pago por prestar servicios de carácter científico. Su asignación anual, sin embargo, era de 50 libras, la cuarta parte de las 200 que recibía su hermano. Dependiente de William pese a todo, Caroline encontró su libertad científica finalmente cuando su hermano se casó en 1788 y su nueva esposa se hizo cargo de las obligaciones de la casa, permitiéndole a la astrónoma dedicar más tiempo a sus observaciones y cálculos. En los siguientes años, Caroline Herschel descubriría otros 7 cometas, el último en 1797. No sería sino hasta 1980 cuando otra mujer lograría romper su récord de descubrimientos, Caroline Shoemaker, que ha descubierto la impresionante cantidad de 32 cometas, además de unos 800 asteroides, más que ningún otro ser humano, hombre o mujer. Entre 1786 y 1797, Caroline Herschel se ocupó de hacer un nuevo catálogo de estrellas, revisando, corrigiendo y adicionando con sus observaciones y las de su hermano el catálogo que había desarrollado el famoso John Flamsteed, revisando las posiciones de las estrellas conocidas y agregando las de otros 650 astros. El catálogo sería publicado por la Royal Society en 1798. Además de su trabajo personal, Caroline Herschel jugó un papel fundamental en la educación de su sobrino John, el hijo de William Herschel. Impulsó su curiosidad, influyó para que estudiara en Cambridge y trabajó con él al final de su vida como asociada en investigación. Al morir su hermano en 1822, Caroline volvió a Hannover a vivir con su hermano menor y continuar su trabajo en el catálogo de todos los hallazgos que habían realizado ella y William, la asombrosa cantidad de 2.500 nebulosas, catálogo que finalmente envió en 1828 a la Royal Astronomical Society. Esta sociedad científica, que había tenido una relación estrecha con Caroline durante varios años, tomó entonces la decisión sin precedentes de concederle su medalla de oro y de hacerla miembro honorario de la organización. En 1838 también fue elegida miembro de la Real Academia Irlandesa y en 1846 el entonces rey de Prusia, Federico Guillermo IV, le otorgó la medalla de oro de la ciencia. Caroline Herschel murió el 9 de enero de 1848, poco antes de cumplir 98 años. Su epitafio, escrito por ella misma, dice: «Los ojos de ella, quien es glorificada aquí abajo, se dirigieron a los cielos pletóricos de estrellas». Y al dirigir sus ojos a las alturas, Caroline Herschel se convirtió en la científica más importante desde Hipatia de Alejandría, abriendo el camino a muchas otras astrónomas, astrofísicas y cosmólogas. En los últimos años de su vida, Caroline Herschel fue una celebridad, cuya compañía buscaban científicos y personajes de la élite europea y disfrutaba de su fama. Su sobrino John recordaba cómo a los 83 años recorría alegremente la ciudad y por las noches cantaba rimas antiguas y bailaba. Una científica feliz. Pues así la historia de la señora Caroline Herschel.